Nuestra Biblia, nuestro celular, consagrándolo a nuestro Dios. Amén. Para que Dios bendiga tu vida, te haga prosperar en gran manera. Declaramos, esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Y decimos, amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Hermanos, estamos en una secuencia, vamos hacia el día de Pentecostés. Desde el día de resurrección se inicia el conteo de 50 días para recibir el bautismo del Espíritu Santo según lo que es el orden de la palabra. La semana pasada estuvimos viendo cómo el Espíritu Santo está desde el Génesis 1 hasta Apocalipsis 21, 22, ¿verdad? En toda la palabra de Dios. Dijimos que nada hay si el Espíritu Santo no se mueve. No se mueve nada en esta tierra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. La palabra de Dios dice que Dios es Espíritu. ¿Amén? Y entonces vamos a comenzar como Jesús comienza su caminar, como la palabra de Dios comienza a enseñarnos. Nosotros somos un pueblo gentil que nacimos a través de un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia. Entonces, veamos en el libro de Mateo, capítulo 3, el último profeta del Antiguo Testamento, y digamos el primero del Nuevo Testamento, que es Juan el Bautista. Gloria al Señor. Él está junto al río Jordán, está en el río Jordán bautizando a todas aquellas personas. Y vemos que de todas partes se acercan para ser bautizados por él. En el versículo 8, él les dice a aquellos, y hoy no lo dice a nosotros, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, lo cual implica un cambio de vida, ¿verdad? Cuando la persona tiene un verdadero arrepentimiento, lo muestra con un cambio de vida. Y sigue hablando en el versículo 11, y nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Pueden tomar asiento. El bautismo de agua es una señal visible de que hemos hecho un acto consciente de arrepentimiento, reconociendo que éramos enemigos de Dios, separados totalmente de la gloria del Señor, y bajamos a las aguas bautismales en obediencia. Como dice la palabra ahí en Romanos, salimos para andar en vida nueva. Pero aquí Juan el Bautista se refiere a esa promesa que está en el libro de Ezequiel 36 que leímos la semana pasada, y también en el libro de Joel 2:28, donde habla que en los postreros días derramará de su espíritu. Ahora, dice la palabra del Señor aquí que el bautismo del arrepentimiento, la palabra bautismo o bautizar es sumergir, ¿verdad? Sumergir en las aguas. Jesús bajó a las aguas y fue bautizado por Juan el Bautista, y ahí inicia su ministerio, y lo inicia con una señal visible de complacencia de nuestro Dios,
el cual dice la palabra de Dios que Jesús está en el Jordán siendo bautizado y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, se posa sobre Jesús, y el Padre da testimonio en el cielo y declara: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo mi complacencia. Cada vez que usted damos un paso de obediencia, usted está haciendo que el Padre de la gloria diga: esa es mi hija amada, ese es mi Hijo amado, en el cual yo hoy tengo complacencia. ¿Alguien alaba al Señor por eso? Dios se complace en que usted y yo demos pasos, y cada vez que demos un paso más, nos va a ser más fácil dar el segundo paso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos llama a la obediencia. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en unidad. Dijimos que no son tres dioses, es un solo Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero ellos trabajan individualmente. Ahora, dimos el ejemplo en 1 Tesalonicenses, donde dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Dios nos crea a su imagen, a su semejanza. En el libro de Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Pues según el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y forma a Adán, la primera criatura, a su imagen. Ahora, cuando decimos cuerpo, alma, espíritu, estamos diciendo que hay una exclusividad en nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo demás tiene cuerpo y tiene alma, ¿verdad? Lo cual en el alma están las emociones, los sentimientos, los pensamientos, la voluntad. Pero no hay espíritu. En un animal no hay espíritu. En un árbol puede oír, puede sentir, no hay espíritu. ¿Pero por qué? Porque la imagen de Dios está en nosotros. Él nos hace en Él y nos hace para la eternidad, ¿verdad? ¿Cuándo termina la eternidad? No. Dios es eterno, nosotros nacimos de Él y vamos hacia una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios, ¿verdad? Pero aquí la palabra del Señor comienza en el libro de Mateo y nos habla de que una vez que nosotros hemos oído el mensaje de salvación, una vez que nosotros, el Espíritu Santo, que es el que convence al hombre de pecado, de justicia, de juicio, es el Espíritu Santo trabajando como lo hizo allá en Génesis. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba como desordenada y vacía, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Hoy el Espíritu Santo sigue moviéndose sobre la faz de las multitudes que hay sobre la tierra, tocando en todo lado para que el oído espiritual sea abierto en la humanidad y puedan recibir el mensaje de salvación. ¿Ok? Veamos en el libro en Segunda de Pedro, gloria al Señor, en el capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante, subraya en su Biblia, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, Dios nos hace conocer y entender. Nadie puede venir a Cristo si no oye el mensaje, ¿verdad? Podemos conocerle como lo conocimos nosotros en algún momento, pero no conocerle a Él personalmente. Ahora, en Primera de Pedro nos enseña
en el capítulo 1 también, dice el versículo 10 y versículo 11, los profetas que profetizaron de la gracia, ¿en qué tiempo estamos? En el tiempo de la gracia, ¿verdad? En el tiempo de esta misericordia. Dice, en el tiempo de la gracia, destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagando acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Ahora escuche bien, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Ok? Todo aquel que ha recibido a Cristo debe de predicar a Cristo. Debe, dice el Señor, ir por todas partes y predicar este Evangelio, ¿verdad? Pero vamos guiados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo a través del cuerpo de Cristo predicando la palabra de Dios, predicando a Cristo, predicando el mensaje de salvación. El Espíritu Santo se involucra totalmente para evangelizar al mundo. Lo que necesita es el carrito para ir, ¿verdad? A ver, ¿dónde están los carritos para ir? Somos ustedes, soy yo. Él nos usa a nosotros para llevar este mensaje de salvación. Ahora, la palabra del Señor dice en Romanos, ¿cómo conocerán si no hay quienes prediquen? ¿Cómo oirán si no hay quien les diga el mensaje? Entonces, lo número uno es tener el conocimiento de Cristo, el conocimiento de la verdad y saber que una vez que le hemos recibido, nosotros venimos a ser entonces hijos de Dios, nacidos de nuevo. Y nacidos, dice la palabra de Dios, no de la carne, no de la voluntad del varón, sino de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Usted y yo nacimos porque el Espíritu Santo ha hecho y está haciendo un trabajo tan poderoso en nuestras vidas para que podamos estar esta mañana delante de Él escuchando su mensaje, recibiendo el conocimiento de todas esas promesas, grandísimas promesas, dice la palabra del Señor, maravillosas, que muchas veces por nuestro ir y venir ignoramos porque no crecemos en este conocimiento. Amén. Entonces vemos, la palabra del Señor nos está diciendo que después del nuevo nacimiento, porque nadie puede recibir a Cristo si no nace de nuevo, ¿verdad? Se nace de nuevo recibiendo a Jesús, pero se recibe a través de ese conocimiento que nos es dado por el Espíritu Santo, que nos predica a través de alguien, a través de alguna persona. Y alabamos al Señor por los que se dejan usar o nos dejamos usar por el Espíritu Santo para llevar este mensaje. ¿Cuántos queremos ser usados por Él? ¿Cuántos queremos dejarnos usar? Porque, amén. Porque todos somos llamados a dejarnos usar. Ok. Ahora, la palabra del Señor sigue hablándonos en el Evangelio de San Juan, que es donde más nos está hablando sobre esta promesa. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, dice la palabra del Señor, hablando Jesús, en el versículo 37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Ok? Entonces todos nosotros debemos de venir, como he dicho, con una expectativa. ¿Qué me va a enseñar hoy el Señor? ¿Qué me va a hablar? Mire, si alguien salió anoche bendecido de la vigilia, fui yo. En una forma tan poderosa como ustedes no se imaginan. Porque yo tengo 40 y resto de años, ¿verdad?, de convertida al Señor.
Y siempre oramos por las personas, y ministramos a las personas, y las personas se liberan, y hay una respuesta a todo. Pero muchas veces cuando uno está orando, y esto lo sabemos que la mayoría de los siervos, como que Dios nos guarda un silencio. Nuestras oraciones, que sabemos que Dios las está escuchando, ¿verdad que sí, hermano Edgar? Sabemos que Él nos escucha, sabemos que es cierto, sabemos que todo lo que pedimos a Él creyendo lo vamos a recibir, pero queremos que Él nos hable, que Él nos conteste, que nos diga algo a nosotros como personas. Y anoche yo me decía para mí misma, bueno, voy a participar aquí ayudando a todas las personas en la administración que se está haciendo, en esta gloria que se está moviendo ahorita, y yo sé que a mí no me van a tomar en cuenta. Esa era la tradición, ¿verdad? Pero de pronto el muchacho me toma de la mano y comienza a decirme lo que yo le estoy diciendo al Señor. Y por primera vez, tal vez en una forma tan clara, respondió a todas mis preguntas. Alabamos al Señor por ello. Damos gloria a Dios. Amén. Él es fiel. Alabamos al Señor. Damos gracias a Dios. Entonces, dice la palabra del Señor, el que tenga, si alguno tiene sed, y es que, hermanos, nosotros tenemos que aprender a despertar en nosotros esa sed. Vuelvo a decir, la palabra del Señor lo declara, nos atamos con los dichos de nuestra boca y quedamos presos con los dichos de nuestros labios. Lo que usted habla va a funcionar en su persona positivamente o negativamente. El Señor dice, todo lo que digas creyendo será hecho. Si hablamos algo negativo, no podemos esperar algo positivo. Entonces vamos a desatar lo que Dios dice de nosotros y lo que Dios declara de cada uno de nosotros, y sobre nuestro hogar, sobre nuestros hijos y sobre nuestra generación. No importa lo que nuestros ojos estén viendo o nuestros oídos estén oyendo, la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que yo veo. Y si yo quiero crecer en esa fe, voy a caminar de acuerdo a lo que yo estoy creyendo. Mi actitud tiene que cambiar de una actitud negativa, ¿verdad? Las cosas que veo no son las que yo estoy pidiendo, las cosas que oigo no son las que yo quiero oír, pero yo tengo la promesa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Declaramos la palabra de Dios. Así no importa lo que la gente diga de usted, no importa lo que digan de su generación, la palabra del Señor dice que es lo que usted crea. Gloria al Señor. Aquí Jesús dice, todo el que tenga sed, venga a mí, venga a Cristo, venga ahora. ¿Dónde vamos a encontrar a Cristo? ¿Lo vamos a encontrar aquí en el altar? Sí, aquí está el Señor. Y aquí se pasea en medio nuestro. El Espíritu Santo se está moviendo en medio de nosotros. Lo creemos, lo declaramos. Y Él te está tocando, Él te está hablando, Él te está llamando. Es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Señor dice, venga a mí. Yo delante de una televisión, viendo una película, no lo voy a ver, no lo voy a sentir. Hablando con las personas, otras cosas que no convienen, no lo voy a sentir. Yo necesito apartarme. Entra en tu aposento, cierra tu puerta de toda distracción, y tu Padre que está en el secreto te recompensará en público. Entonces, dice la palabra del Señor, versículo 38, el que cree en mí, subraye eso. No solamente es el que ha orado para recibir a Cristo como su Señor y Salvador, que vuelvo a decir, muchos lo tienen como Salvador, pero no como Señor. ¿Ok? Porque para tenerlo como Señor, tenemos que obedecerlo. ¿Ok? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nuestras palabras son esas fuentes de vida, esos ríos que traen vida o esos ríos que no producen vida. Entonces dice,
Ahora el versículo 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Hay alguien que le está creyendo esta mañana al Señor? Subrayalo en su palabra. Hay requisitos para ir a otro nivel. Lo primero que tenemos que hacer es adquirir el conocimiento de la palabra de Dios, lo cual es Dios hablando con nosotros. Lo segundo es dar el paso para obedecer, recibiendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador, siendo bautizados, dando testimonio de que yo le entregué mi vida a Cristo en obediencia bajo las aguas bautismales, y ese es mi primer bautismo como señal de complacencia para mi Dios. Y Dios me da cada paso de obediencia que damos. Hay una promesa de Dios detrás de ese paso que yo doy. Amén. Amén. Las promesas de Dios están sujetas a mi obediencia, a su obediencia. Entonces, aquí dice la palabra del Señor que Dios envía su Espíritu, dice, enviará su Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Algunos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, pero nos falta ahora el fuego. Luego vamos a ver en esta serie de enseñanzas cómo podemos mantenernos en ese fuego, o cómo podemos incrementar ese fuego, o cómo podemos recibir ese fuego. ¿Alguien lo quiere? ¿Alguien quiere fluir en el fuego del Espíritu Santo? Amén. Dice la palabra del Señor y no nos deja nada como para que nosotros adivinemos. El versículo 39 dice, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él. La palabra de Dios no es para cuestionarla, es para obedecerla. Amén. La palabra de Dios no es para tener conocimiento, es para vivir lo que conozco. ¿Ok? Usted sabe de la Biblia, sabe de la palabra, sabemos de la palabra lo que vivimos. Tenemos que poner por obra. La palabra de Dios tiene que ser rema en cada uno de nosotros. De tal manera que mis actitudes, mis palabras tienen que ser guiadas por el Señor, por su Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Ahora fíjense en la segunda parte, y vamos a dejarla, usted lo va a ir subrayando, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, Jesús estaba en persona, ¿verdad? Estaba caminando aquí en la tierra, Él se movía, hacía señales, prodigios, comenzó a enseñarnos y declararnos, y dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces, aquí hay dos condiciones que se nos está dando. Uno, haber bajado a las aguas bautismales por el arrepentimiento. Dos, es creerle a Él. ¿Amén? ¿Cuánto le creen? Amén. ¿Cuánto creen a su palabra? Amén. Amén. Su palabra es viva y eficaz. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor, Él nos enseña que toda persona en la tierra será convicta de su pecado. El Espíritu Santo se mueve sobre la faz de las aguas. Él es el que está aquí sobre la tierra trabajando con el inconverso. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero el mundo no puede abrir su oído y tener entendimiento si el Espíritu Santo no se lo da. Dice la palabra del Señor que Cristo no vendrá. Anoche el mensaje era Maranata. Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un mensaje poderosísimo nos dieron. Y le doy la gloria al Señor por nuestros jóvenes que van caminando en ese mover. Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo que necesitamos son más jóvenes que crezcan más, ¿verdad? Para que el Evangelio sea predicado entre la juventud, entre los adolescentes y entre la niñez. Gloria a Dios por eso. Y entonces dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo se está moviendo y todo el mundo tiene que oír
las buenas nuevas de salvación. No dice que se convertirán todos, pero el Espíritu Santo está activo. ¿Cuántos alaban al Señor? Está activo entre la iglesia, el cuerpo de Cristo, pero también está activo allá afuera. ¿Quiénes son los agentes? ¿Quiénes son los que somos enviados allá afuera? Los embajadores de Cristo, en la iglesia, el cuerpo de Cristo, usted y yo. Por el Espíritu Santo vamos a ir a predicar el Evangelio, vamos a ir a hablar para que muchos, o todos los que están a nuestro alrededor, escuchen las buenas nuevas y el Espíritu Santo les dará la convicción de su pecado. Vuelvo a decir, no todos se convertirán, todos oirán, todos necesitan oír. El que cree y le recibe tendrá salvación y vida eterna. El que no cree, dice Cristo, yo no le condeno, él mismo se condena, porque no cree en el unigénito Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, nuestro mandato es llevar el Evangelio de Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos instrumentos hay aquí del Espíritu Santo? Necesitamos abrir nuestro corazón más y entender que ahorita en este estudio que llevamos, en este proceso que llevamos, usted y yo nos vamos a empoderar y vamos a tener más vigor, más poder, más valor de ir allá afuera. La palabra del Señor nos ha dicho que los profetas y los que antes profetizaban, escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Fíjense que los profetas están allá, Cristo no ha nacido. Pero desde Génesis dice el Señor, hagamos al hombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando el Señor dijo, y dijo Dios, Cristo estaba ahí, porque Cristo es la palabra de Dios. Por la palabra de Dios todas las cosas son creadas. Por la palabra de Dios se profetiza. Por la palabra de Dios nos movemos. ¿Alguien dice un amén? Amén. Entonces, ellos están escudriñando y se dan cuenta que no era para sí mismos, sino para ¿quiénes? Para nosotros. Diga conmigo, para nosotros. Ellos estaban administrando. Dice, a esto se les reveló que no para sí mismos administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio del Espíritu, por el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, la palabra del Señor nos da dos detalles importantes. Dios quiere que recibas ese bautismo de poder. Si no lo tienes, todos tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Todo el que ha recibido a Cristo ha recibido al Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, no es que usted no tiene el Espíritu Santo, no es que si usted recibió a Jesús y lo ama, ¿cuántos aman al Señor? Y creemos en Él, estamos listos para recibir el poder de lo alto. El bautismo del Espíritu Santo me lleva a otro nivel y poder ejercer en el poder de Dios. Dice la palabra del Señor que esto declaró Dios, que recibirían los que creyeran, pero aún Jesús no había sido glorificado. Amén, amén. Ahora la palabra del Señor nos dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, Gálatas capítulo 4, dice así en el versículo 4 al 7, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué? ¿Cuántos lo han recibido? Dice la palabra de Dios, ok, número 1, tenemos que recibir el conocimiento. Sin conocimiento no hay nacimiento.
El conocimiento es la simiente de Dios, la semilla de Dios que se siembra en el corazón del ser humano. La simiente de Dios produce vida, amén, que es la palabra de Dios. Eso nos hace nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, ¿cierto? Ok, entonces todo el que ha creído ha nacido de Dios, ha nacido de nuevo. Entonces aquí la palabra del Señor nos dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de ¿quién? Está con mayúscula, ¿verdad? Entonces el Espíritu que habita en nosotros es el Espíritu de Cristo que hablaba con los profetas. Aquel que predicaba en aquel tiempo. Aquel que desde Génesis 3:15 anunció la venida de nuestro Señor Jesucristo para salvación, hoy mora en todo creyente. ¿Alguien alaba a Cristo? ¿Alguien le da la gloria al Señor? Dice la palabra de Dios. Él envió a nuestros corazones el Espíritu del Hijo, el cual clama. Amén. Dice la palabra de Dios, nadie puede decir Abba, Padre, si no le es dado por el Espíritu Santo de Dios. Fíjense todos los privilegios que estamos recibiendo. Recibimos a Cristo, le entregamos nuestra vida, nos arrepentimos de nuestra vida de pecado, nacimos de nuevo. ¿Alguien dice amén? Amén. Si usted nació de nuevo, su nombre está escrito en el libro de la vida y del Cordero. Ok, ahora ya somos llamados ¿qué? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos podemos alabar a Dios como hijos de Dios? Porque tenemos al Padre de la gloria como nuestro Padre. Podemos dar la gloria a nuestro Dios y entender. Oh, aquí andaba Dios está aquí en medio nuestro. Para que la alabemos y le glorifiquemos. Para que le exaltemos. Ahora, un hijo de Dios, un hijo, dice aquí la palabra del Señor, así que ya no eres esclavo. La esclavitud es aquello que me domina a algo. Un hijo de Dios no puede ser esclavo de nada, mas siervo del Dios Altísimo. Amén. Él nos libera de la esclavitud del pecado, de toda adicción que quiera haber en nosotros. Nada más nos sacudimos y seguimos nuestro camino. Si a usted lo tiene adicto el celular, le voy a mandar un mensajito que por ahí no lo mandaron, ¿verdad? Donde un muchachito, la madre le quita el celular porque pasaba horas de horas con el celular en la mano. Y está la madre en una cama con otra criaturita. Y entonces aquel muchachito como de 12 años, 13 por ahí así, agarra como un garrote, algo así, y viene contra la madre para que le devuelva el celular. Ajá. Y donde está la madre, ella se hace para atrás y le da con aquellos 2, 3 garrotazos. Ajá. Con aquel palo. Y cuando la madre se le avalancha y le quita el palo, coge un puñal. Esa es la consecuencia de toda adicción. La dopamina es la hormona que es la hormona del placer, del deleite, del gusto, pero eso puede traspasar. ¿Por qué hacen el dopaje cuando hay juegos? Porque hay algo que lo lleva a extremos. ¿Ok? Toman cosas para ejercer más y para correr más y para hacer ok. Todo eso lleva a la adicción. Cuando usted y yo, porque no soy exenta de una adicción, puede ser la computadora, el internet, puede ser las noticias, puede ser el fútbol, puede ser qué sé yo, cuántas cosas nos pueden traer adicción. ¿Cuándo sabemos que podemos tener una adicción? Cuando nosotros queremos dejarlo, pero ya no podemos.
Cuando de pronto lo primero que llegamos a la casa es a prender el televisor. Cuando de pronto lo primero que llegamos a prender el internet. Cuando usted está en la iglesia todavía y tiene el celular y está chateando. Porque no, al diablo no le preocupa que usted esté en la iglesia, en la casa de Dios. Le preocupa que usted tenga sus oídos atentos al mensaje de Dios. Porque eso lo puede transformar su vida. Amén. Cuando no lo podemos dejar y cuando el padre o la madre le dice, o yo le digo, porque así lo hago, en la mesa no hay celulares, ¿verdad? Entonces, estamos comiendo, estamos almorzando y alguien tiene el celular, le digo yo, ese celular, quítelo de acá. Este es un momento especial. ¿Y qué decimos? Oh, es que usted es muy anticuada. No, hermanos. Es que ese es el orden de Dios. Y donde hay orden, está Dios. Triste es ver una familia que están todos en la casa, cada quien con su celular. Y usted se monta al bus y usted pasa mirando. ¿Ah? Todo el mundo con celular. Va por la calle, todo el mundo con celular. Es una adicción terrible. ¿Ok? Entonces, si usted siente que tiene esa adicción, comience a trabajar consigo mismo. El Espíritu Santo está aquí para guiarle, para ayudarle y para enseñarle, para que usted sea una persona que no sea esclavo de nadie, más un siervo del Dios Altísimo. Amén. Que eso nos deleite, que esto nos regocije, que el Espíritu Santo pueda fluir a través de nosotros como un río, dice la palabra del Señor. Aleluya. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, ¿qué más? Esa palabra, todos debemos de adoptarla. ¿Somos qué? ¿Somos qué? ¿Cuántos herederos tiene el Señor entre nosotros? Herederos de las cosas eternas, herederos de la vida eterna, herederos de toda la gloria de Dios, herederos de todas las promesas descritas en la palabra de Dios, porque un hijo es guiado por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos anhela, dice celosamente, y Él quiere que usted y yo entendamos que el Espíritu de Cristo mora dentro de tu vida. Por eso siempre cito mi cita preferida, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 nos dice, porque ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo. ¿Alguien puede declararlo? Mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en esta carne, ya no la vivo para mí, ahora la vivo para el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, el ser obediente no es una camisa de fuerza. No, es un deleite, es un regocijo. Cada vez que usted pueda vencer esta carne, cada vez que usted pueda vencer su mente, cada vez que usted pueda ir a otro paso, esa tentación que estamos teniendo, el Espíritu Santo está ahí para ayudarle, para guiarle, para fortalecerle. Amén. El Espíritu Santo es fuego, por eso estamos aquí. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. ¿Cuántas cosas tenemos? Necesitamos el conocimiento. Necesitamos haber nacido de nuevo. Ahora necesitamos saber que somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios es para los hijos de Dios. Vámonos al Evangelio de San Juan. Y la condición de todo aquel que ha nacido de nuevo y todo aquel que es hijo de Dios va más allá. El nuevo nacimiento es el principio de todo un caminar en este mundo. La salvación la obtendremos el día que lleguemos a la presencia de Dios. Es el cheque para cambiar, ¿verdad? Tenemos que cuidarlo. La palabra de Dios dice que esta salvación debemos de cuidarla con temor y con temblor, no sea que el enemigo nos la arrebate. Ok, dice la palabra del Señor, ¿cuál es la condición
Ahora hago un paréntesis. ¿Cuántos quieren ser investidos con el bautismo del Espíritu Santo? Levanta tu mano y díselo al Señor. Díselo a Dios, yo necesito más de ti y menos de mí. Yo necesito, ¿por qué? Porque en mi humanidad, en su humanidad no podemos. Y Dios lo sabe. Por eso dice la palabra, nos da el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es lo primero que nos da. En el libro de Timoteo, en el capítulo 2, el 2 de Timoteo 1:7, dice, yo no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso ya no lo dio, fue el adelanto. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a nosotros y Él nos da el poder, el amor y el dominio propio. Poder para vencer, sí. El amor para perdonar y seguir perdonando, sí. Y el dominio propio para no dejarnos vencer de ninguna situación de esta tierra que me quiera hacer adicto o esclavo. Amén. También nos da el poder para caminar en la obediencia. Pero aquí vamos a ver el requisito y para quiénes es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para quiénes? Ok. Versículo 15 que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es el requisito ahí? Ok. Si yo le pregunto a usted, ¿usted ama a Dios? Sí, yo lo amo. Todo el mundo, todos los que en la iglesia están, y por eso estamos aquí, porque amamos a Dios. Pero el amor se demuestra. Yo tengo 5 hijos, ¿verdad? El día que mi esposo y yo partamos de aquí de esta tierra, pues no, hay que dejarle una herencia a la gente, a los hijos. Así lo dice el Señor. Lo que uno tiene lo deja de herencia. Pero entonces uno selecciona quién puede administrar lo que yo le voy a dar. ¿Cierto? Porque si es para malgastarlo, si es para otras situaciones, mejor no le dejo eso. ¿Verdad? Dios nos da a todos, a unos 5 talentos, a otros 2 talentos, a otro 1, ¿cierto? A cada uno conforme su capacidad, pero también nos pide cuenta de lo que nos da. Entonces, aquí dice la palabra del Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo cual significa amar su palabra. Amar su palabra es obedecer lo que Dios dice. No es como yo quiero, ni como yo pienso, ni como puede pensar el predicador fulano de tal, que tiene tanta fama, que tiene... No, hermanos, nosotros no podemos apoyarnos en brazos de carne. La opinión humana puede ayudar en algo siempre y cuando esté apoyada en la palabra de Dios. Si no está respaldada por la palabra de Dios, coja eso y déjelo por allá. Dios dice en su palabra, tome lo bueno y deseche lo malo. También declara en el libro de Proverbios 3:5, no te apoyes en tu propia opinión, teme a Jehová tu Dios y apártate del mal. Entonces, en la persona que amamos a Dios, amamos lo que Dios dice y declaramos enfáticamente, así dice el Señor. La palabra de Dios es Dios hablando con cada uno de nosotros. Él dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra jamás pasará. Hablamos a los hijos con la palabra, los exhortamos con la palabra, hablamos entre nosotros con la palabra, porque eso nos ayuda a vivir vidas agradables al Señor. Y dice la palabra del Señor, y yo, hablando de Jesucristo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él fue a consolar a la viuda de Naín, ¿verdad? Fue a consolar a aquel padre que estaba afligido por su hijo, que era, tenía crisis bueno, estaba enfermo.
a la mujer con flujo de sangre en la seno, él andaba consolando a todo el mundo. Pero ahora dice, yo te voy a mandar otro consolador. Yo me voy. Y les conviene que yo me vaya. Les conviene. Ahora vamos a ir cerrando, haciéndoles ver por qué nos convenía que él se fuera. Dice, yo rogaré al Padre, os dará otro consolador, para que esté con vosotros, ¿cuándo? ¿Cuándo? Para siempre. Dile a que está a tu lado, ordena tu vida para que recibas este consolador. Ordena. Amén. Porque es a los que aman su palabra y la obedecen. Versículo 17. El Espíritu de verdad. No hay otro Espíritu de verdad. O sea, solamente Cristo es la palabra de verdad. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Requisito número 1, conocer a Cristo. 2, haberlo recibido. 3, haber nacido de nuevo y ser un hijo de Dios. ¿Cierto? 4, amar al Señor y obedecer su palabra. Ok, dice la palabra de Dios que este espíritu el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. No le quieren conocer, no quieren aceptarlo. Y dice, pero vosotros, ¿alguien dice un amén? Le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora aquí el Señor le está hablando a quiénes, a sus discípulos. Él estaba ahí, él estaba a punto de partir. En aquel momento se estaba preparando ya para ascender al cielo, ¿verdad? Y él le dice, les conviene que yo me vaya. Yo les enviaré el Espíritu Santo, está ahora con ustedes, pero luego estará en ustedes, dentro de ustedes. Y vemos en el versículo 18, nos manifiesta quién es el Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿A quiénes les está hablando? No os dejaré huérfanos. ¿A quiénes les está hablando? A sus hijos. ¿Verdad? Hay que ser hijo para quedar huérfano. Y le dice, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. ¿Quién es el que se va? Cristo. ¿Quién es el que viene? El Espíritu Santo, que es Cristo. Ahora, cuando Dios nos está hablando de la plenitud de Él en nosotros, sigue hablando aquí y nos dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también vivís. Yo he venido para darte vida y vida en abundancia. El que tiene a Cristo tiene vida, ¿cierto? El que no tiene a Cristo no verá la vida, mas la ira de Dios estará sobre él. Dice la palabra del Señor, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. ¿Y qué más? A ver qué dice la palabra. Vosotros en mí. ¿Y qué más? Y yo en vosotros. El Espíritu Santo es Cristo glorificado morando en nosotros. Por eso dijo allá en Juan 7, esto dijo de los que habían de recibir el Espíritu Santo de la promesa, porque Él todavía no había sido glorificado. Entonces, cuando Cristo sube al cielo, desciende el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Cristo. Amén. Con el poder, con las señales, con todo lo que el Señor dice, todas estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados. Si le dieran cosa mortífera, no les hará daño. Y será predicado este evangelio hasta los confines de la tierra. Y será acompañado de las señales, porque yo estaré con vosotros. Amén. Es Cristo en nosotros. Vamos a seguir leyendo ahí. Dice aquí la palabra del Señor.
subraya ahí, vosotros en mí y yo en vosotros. Ore con esa palabra. Señor, yo quiero que sea así. Tu espíritu en mí y mi espíritu en ti. Ahora dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:17, que el que se une a Cristo, un espíritu es con él. De manera que lo que no podíamos hacer por nosotros mismos, ahora el poder de Dios está en nosotros, porque es el Espíritu Santo de Dios morando en nuestras vidas. ¿Hay alguien despierto en este lugar? ¿Alguien le puede dar un aplauso al Espíritu Santo de Dios? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Pregúntese, ¿amas tú la palabra de Dios? ¿Amas al Señor? Coges esa palabra y dice la palabra: que tenga sed, venga a mí, beba. Beba. La palabra es el agua que nos purifica. La palabra es el agua que nos da vida. Entonces, si yo puedo tomar de este vaso porque yo tengo sed, pero si no tengo sed, ahí se va a quedar. Dice la palabra del Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En donde tenemos que caminar es en buscar más la presencia de nuestro Dios y hacer su voluntad. Lo que la palabra de Dios dice, no lo podemos cambiar. Así cambian las Biblias. Lo que está escrito, dijo el Señor en su palabra. Y dice la palabra en el versículo 23, respondió Jesús y dijo: el que me ama, ¿qué pasa? Mi palabra guardará, mi Padre le amará. ¿Y qué más? Vendremos a él y haremos morada en él. Padre, Hijo y Espíritu Santo, morando en estos vasos de barro. En estos vasos de barro. Eso habló de la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué no estamos fluyendo en el Espíritu Santo? ¿Por qué nuestras vidas se nos dificultan tanto? ¿Por qué nos complicamos tanto? Porque no estamos buscando su presencia, porque no estamos amando a Dios como tenemos que amarlo, porque no anhelamos tanto su presencia, sino que vivimos una vida como si fuéramos igual que los que están allá afuera, que no lo conocen. La palabra de Dios debe transformar todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para el gran día del Señor. Maranata. Para el día que el Señor venga. El Espíritu Santo nos anhela, vuelvo a decir, celosamente. Y Él nos está diciendo claramente que esto dijo del Espíritu Santo que usted y yo teníamos que recibir. Por eso dice la palabra del Señor en Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente su reino y su justicia, y usted será prosperado. ¿Cuántos necesitamos ser prosperados? ¿Ok? Buscamos las añadiduras, buscamos la prosperidad, pero no buscamos de esa forma la presencia de nuestro Dios. El Espíritu Santo hoy está aquí para decirte: yo quiero darte lo que tú necesitas. En este proceso, en estos días que vamos a estar meditando sobre esta palabra, le pido al Espíritu Santo que despierte en tu interior, en mi interior, esa sed, ese anhelo, esa búsqueda de alabarlo, de glorificarlo, de exaltarlo, de darnos cuenta y declarar: mire, anótese Gálatas 2:20, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pongámonos de pie, por favor.